son 7 provincias que están afectadas y donde se está indicando hacer todo tipo, implementar todo tipo de campaña para ahorrar agua. La imagen es esta, ¿no? Una bajante histórica como no se ve hace muchísimos años. La semana pasada, lo tuvimos a José Bianco, que estuvo trabajando y estuvo en el lugar, es decir, donde habitualmente hay agua, no hay nada ahora. Y por eso nos piden limitar el uso de agua por lo menos en 7 provincias argentinas. Algo que deberíamos hacerlo habitualmente, que es cuidar ese recurso hídrico que además está en peligro en todo el planeta. Pero vamos a hablar sobre esto. Sí, es la peor situación desde 1944. El Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo pidió a las personas ahorrar en el consumo diario, no realizar quema de pastizales para evitar la propagación justamente de incendios que van a requerir agua. El tema es cómo ahorramos agua. Y eso vamos enseguida con Guillermo Lanfranco, que nos está esperando, pero antes, Mati, sí, los datos en números, ¿no? En cifras. Sí, el día a día. Esta página creo que la he seguido más que la meteorología en los últimos 700 días, porque llevamos 2 secuencias de fenómeno de la Niña consecutivas. ¿Qué significa esto? Que el fenómeno de la Niña en la parte sur de Sudamérica genera menos lluvias. Y en las zonas donde tienen un régimen más monzónico, o sea, llueve en el verano, no llueve en el invierno, Brasil, por ejemplo, se nota mucho este fenómeno. Y las nacientes de este río o de sus afluentes, el río Paraguay y el río Paraná, están en Brasil. Entonces, ¿qué significa esto? Que llevamos 2 campañas, 2 periodos húmedos con menos agua. Entonces, si no entra agua desde Brasil, se complica el panorama. Fíjense en cómo uno puede seguir toda la cuenca del Paraná todos los días. Esto se actualiza todos los días. Acá tenés el río, ¿sí?, del cual estamos hablando, el puerto, mejor dicho, el río, la altura y su variación. Noten que en la zona de Corrientes, Paso de la Patria y Corrientes, la flechita está para arriba. Mira, subile un toquecito más para que pueda entrar bien en pantalla. Ahora lo van a ver. Acá, dejalo acá justamente. Ven que la flechita está para arriba, justamente en rojo, que ahora lo vamos a ver. ¿Ven? Ahí está. Significa que ha ido creciendo un poco el río en la ciudad de Corrientes. ¿Cuánto? 0,08 metros, o sea, nada, ¿sí? Menos de 10 centímetros. ¿Por qué creció un poco? Por las lluvias de la semana pasada. Locales. Lo único que hacen es esto. Durante una semana te sube 10 centímetros y después, ¿qué pasa? Vuelve a bajar, porque la problemática continúa. ¿Por qué? Porque no llueven las nacientes. ¿Dónde son las nacientes? Brasil. ¿Y cuándo puede volver a llover en Brasil? Noviembre. Y una cosa, 2 cosas quiero adelantarle antes de ir a lo que tenemos que hacer o no. Una, lamentablemente parece ser que puede volver a repetirse un fenómeno de la Niña. Tercera vez consecutiva. No. Lo dijo el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos hace poco. Estamos todos sorprendidos. Porque es raro que haya 3 consecutivas niñas. Lo cual esto daría lugar a que las lluvias de vuelta en el verano serían deficitarias, Lore. Si no llueve lo suficiente, ¿cómo haces para recuperar al Paraná? Situación crítica. Y la segunda, que mezcle un poco las cuencas. ¿Vieron que también hay faltante de agua en la cordillera? No hay nieve. No, claro. ¿De qué se alimenta energéticamente el país? De las hidroeléctricas, por ejemplo. De la nieve, de hielo y el Chocón, Piedra del Águila y todo, y de la cuenca del Paraná. ¿Las 2 cuencas van a estar en estado crítico para el próximo periodo de verano? ¿Cómo vamos a hacer para generar energía? Que ya tenemos de por sí años y años y años de crisis. Cuidado con esto, te lo estamos anticipando un 21 de julio. Cuidado con esto a futuro, la situación es grave. Y grave en serio, de tener tan bajos niveles de agua en las 2 cuencas principales de generación de energía al mismo tiempo. Pero nos metemos en la cuenca del Paraná y ustedes justamente tienen las provincias, que son 7 las que están con límites. Que tenemos que hacer, la pregunta es cómo limitamos el uso del agua. Claro. Ahora te vamos a dar consejos, pero las provincias donde tenemos que hacer uso racional. Bueno, ahí está. Racional es esto, ¿eh? No dejar el agua en la bañera mientras hago 4 o 5 cosas. Ahora vamos a ver. Miren, estas son las provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe. Toda esta parte fácil de la cuenca del Paraná, la cuenca del río Paraná, exactamente, ¿eh? Bueno, y estamos en comunicación. No, y acá tenemos los consejos, antes, Lore. Consejos para ahorrar el agua. Bueno, a la hora de cepillarte los dientes, ser bien efectivo, mantener la canilla cerrada y usar preferentemente un vaso con agua. Sí. Muy bien. Y otro de los consejos
el baño, evitar llenar la bañera, tratar de tomar baño de 5 minutos. Bueno, acá la ducha, se termina la bañadera hasta que el río por lo menos tenga más caudal. Sí, y esto de dejar el agua mientras busco, viste, la ducha, mientras busco la ropa, abro esto, parecen tiendo la cosas cama. sencillas una de las piezas, ¿no? Que bueno, no las a ver, hacemos. vamos a sumarlo a nuestro invitado, que es el gerente de comunicación de ASA, que es justamente Aguas de Santa Fe, Guillermo Lanfranco. Gracias por atendernos y también por estos consejos que ahora podemos mostrar, Guillermo. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupados por la situación, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito, estamos dando estos consejos, ¿no? Con el tema del lavado de dientes, los baños, también acá tenemos el lavado de platos y de manos, ¿no? Sí, bueno, son consejos del sentido común, o sea, no estamos pidiendo cambios de hábitos normales, habituales. ¿Qué estamos diciendo? Podemos hacer lo mismo, pero con un uso responsable y solidario del agua potable. Que muchas veces se piensa en medidas extremas, en que hay que guardar el agua que uno usó para ducharse, por ejemplo, son medidas que normalmente no se adaptan a nuestras costumbres. Lo que estamos diciendo los prestadores de servicios de todas esas provincias, que estamos hablando de millones y millones de argentinos, es cuidar el agua simplemente. O sea, hábitos que tenemos a veces que tienen que ver, por ejemplo, con el llenado de un lavarropa, que ponemos 2 o 3 prendas y ponemos en marcha un ciclo que a veces demanda 200 litros de agua, por ejemplo. No, usar el lavarropa con carga completa. Claro. Guillermo, es uno de los... Además del lavarropa, que usted nos pueda hacer una serie de un punteo, digamos, ¿en qué desperdiciamos el agua que podríamos evitar? A ver, ustedes mencionaban bien el baño, es algo importante porque es una actitud cotidiana. Todos los días higienizamos y a veces podemos estar 15, 20 minutos bajo el agua, pero ese tiempo excede el que nosotros necesitamos normalmente para una higiene personal adecuada. Otro ejemplo es el lavado de platos, tener todo el tiempo abierta la canilla para lavar los platos. Si yo primero pongo un poco de agua en la bacha y con eso desengraso con detergente, y después recién enjuago, estoy ahorrando la mitad prácticamente de agua. O sea, todo el agua que yo uso para desengrasar se va cuando puedo hacerlo lo mismo con mucha menos agua. Algo que a veces es frecuente en las ciudades y en los pueblos, en las veredas, el lavado con manguera de las veredas. Claro. Antiguamente las veredas se baldeaban, no se manguereaban. Claro. Es una costumbre de nuestros abuelos, hay que baldear la vereda. ¿Qué es baldear? Es llenar un balde con agua, tirar ese baldazo, barrer con la escoba y removiendo y no tener la manguera históricamente permanentemente ahí abierta mientras nos encargamos de barrer o de pasar la escoba. Exactamente. Toda esa agua se desperdicia, o sea, no modifica lo que tenemos que hacer, pero estamos usando mucha más agua. Otro a veces es el regado de algún jardín, de algún espacio verde. Las plantas no necesitan agua todos los días, no llueve, la naturaleza no llueve todos los días, en alguna zona tropical extrema. Si la tierra está húmeda, si ese terreno tiene humedad, no hay que volver a regar todos los días el césped o las plantas. O sea, digo, nada que modifique nuestra calidad de vida, pero sin duda contribuye a que reduzcamos muchísimo el uso que hacemos del agua, que recordemos, el agua de la canilla es agua potable, es agua que nosotros la tenemos con aptitud necesaria para beber sin ningún tipo de tratamiento y agregado. Entonces, es un uso esencial que es la alimentación, obviamente la higiene, pero también le damos un montón de usos secundarios que justamente en los cuales tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Guillermo, voy a apelar netamente a su experiencia, ¿sí? En la pregunta que la voy a desdoblar en dos, digamos. ¿Hay en estos momentos zonas de Santa Fe o de Paraná que tengan restringido en determinados momentos del día o del lugar la presencia de agua potable? Y esta va la segunda parte de la pregunta, si esto se mantiene así, ¿es posible que tengamos que recurrir a esta situación? No, por el momento, por suerte no. En el caso nuestro, como prestador en 15 ciudades y 4 o 5 sistemas de acueductos, nosotros abastecemos a 2/3 partes de la provincia de Santa Fe. Son 2 millones y pico de santafesinos y santafesinas. No tuvimos que restringir
porque ya esta bajante no es un fenómeno de hoy, sino que, como bien decía, lleva ya 2 años. Tremendo. Pudimos tomar previsiones y no fue necesario restringir. ¿Cuál es el escenario posible? Y esto es una hipótesis, no es que vaya a pasar, no es ausencia de servicio, sino es reducción del servicio. Es decir, si yo hoy estoy captando 100, por ejemplo, y mañana solo puedo captar, mañana o dentro de unas semanas, meses, solamente puedo captar 99, 98, esa diferencia se va a reflejar a lo mejor en un poco menos presión en el servicio. Perfecto. En principio, la hipótesis de ausencia del servicio no aparece en el horizonte. Buenísimo. ¿Está previsto que este pedido también se lo hagan a organismos públicos? Pienso, no sé, en plazas que tienen fuentes o en aquellos lugares donde hay un uso de agua que se puede racionalizar o se puede cortar momentáneamente teniendo en cuenta la situación. Está muy bueno el pedido, por supuesto, a nosotros, los ciudadanos, pero digo, ¿a los organismos públicos también se les está pidiendo esto? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en el caso de la provincia de Santa Fe con los municipios. El municipio tiene una herramienta que nosotros no tenemos, que es el poder de policía, por ejemplo, para controlar el uso del agua en el espacio público, el lavado de veredas. De hecho, también todo lo que son las fuentes, el regado de espacios verdes, estamos pidiendo el máximo de restricción y en muchos casos se reemplaza el agua potable con agua de pozo que cumple la misma función y no afecta nuestro suministro, así que la idea es trabajar, de hecho ya lo estamos haciendo con los municipios, los grandes, Rosario, Santa Fe, y también las ciudades más pequeñas, para que en lo máximo posible reduzcamos el uso, insistimos, del agua de bebida, que es el agua que sale de la canilla, es agua para beber. Una muy cortita, Guillermo, porque se nos va el tiempo. Se pidió también acumular agua de lluvia por el tema de riego. Eso tiene que quedar bien claro que se tiene que tratar de tapar, ¿no? Por el tema, por ejemplo, se me ocurre el dengue, pues empezamos a acumular agua de lluvia por todos lados y somos generadores de dengue. Claro. Sí, a ver, primero no está lloviendo, o sea que es medio difícil acumular agua de lluvia. Tal cual. Y después, en las grandes ciudades es muy difícil, o sea, en un edificio, en una casa, eso es posible sí en las comunidades chicas. Yo recuerdo, en mi infancia estaba el aljibe y el aljibe se alimentaba del agua del techo de la casa. Esa agua después se le agregaban unas gotitas de cloro y era agua absolutamente potable y era agua de lluvia. Pero en las grandes urbes es un pedido que es muy difícil de cumplir. Guillermo Lanfranco, gerente de comunicación de ASA, muchas gracias por esta comunicación con Todo Noticias y con todo el país. Que tenga buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Jime. Y nos estamos ocupando de algo muy importante porque cada vez hace más frío y lamentablemente cada vez hay más personas en